Hay que imaginarse esto, una sola escaramuza en un bosque remoto y perdido que acaba redibujando el mapa del mundo entero. Pues esa es justo la historia que vamos a ver hoy, cómo un conflicto que parecía menor encendió la mecha de una guerra mundial y de paso forjó un imperio. Nuestra historia no arranca en los salones de Versalles ni en los palacios de Londres, no, empieza en un lugar mucho más salvaje y disputado, el Valle de Ohio, allá por 1754. Un lugar de bosques impenetrables donde la tensión, la verdad, se cortaba con un cuchillo. Y en el mismísimo centro de esta chispa inicial nos encontramos con un comandante de la milicia de Virginia, muy ambicioso, de tan solo 22 años. Su nombre, un jovencísimo George Washington. A ver, si miramos la tabla, se ve clarísimo porque aquí va a haber lío. El Valle de Ohio era el punto de colisión de dos imperios. Para Francia, era la arteria que necesitaba para conectar sus enormes territorios, desde Canadá hasta Luisiana. Para Gran Bretaña, era la única vía de escape para que sus colonias de la costa, cada vez más llenas de gente, pudieran expandirse. O sea, el choque era, vamos, inevitable. Y la cosa se descontroló a una velocidad de vértigo. Fijaos en las fechas. El 28 de mayo, Washington tiende una emboscada a lo que los franceses juraban que era una misión diplomática. Bueno, pues apenas un mes después, el 3 de julio, las tornas habían cambiado por completo, y era Washington el que se veía obligado a rendirse. Y con eso se acabaron las buenas palabras. La guerra abierta en Norteamérica ya era un hecho. Pero lo que empezó en esos bosques de América no se quedó allí, ni mucho menos. Fue solo el primer acto de un drama muchísimo más grande. Y aquí está una de las claves para entender la escala de todo esto, los nombres que se le dieron. Mientras que para los colonos americanos era la guerra franco-india, porque claro, se centraban en sus enemigos de al lado, en Europa se la conocía como la Guerra de los 7 años. Y esa diferencia, que parece una tontería, en realidad nos cuenta algo mucho más grande, que estábamos ante lo que muchos historiadores consideran la Primera Guerra Mundial de verdad. Y esta lista nos lo deja bien claro. La lucha no fue solo en Norteamérica. Las ambiciones de Gran Bretaña y Francia chocaron por todo el planeta. En las islas azucareras del Caribe, en los campos de batalla de Europa, en las costas de África Occidental y hasta en los puestos comerciales de la lejana India. Era sin duda un enfrentamiento a escala global. Entonces, la pregunta es ¿cómo consiguió Gran Bretaña ganar una guerra tan gigantesca y extendida por todo el mundo? Pues la respuesta no estaba solo en sus ejércitos, sino sobre todo en el mar. A mediados del siglo XVIII, la Royal Navy se estaba convirtiendo en la fuerza naval más poderosa y temida del planeta. No era solo un montón de barcos, era una auténtica herramienta de poder global, capaz de transportar ejércitos enteros, de imponer bloqueos que ahogaban al enemigo y de mantener campañas militares a miles de kilómetros de casa. Para entender de lo que estamos hablando, nada mejor que el asedio de Louisbourg. Es que las cifras son para alucinar. Gran Bretaña desplegó 40 buques de guerra frente a solo 5 de Francia, 40 contra 5. Y no solo eso, ojo a las tropas, 14.000 soldados británicos contra 3.500 franceses. Esa superioridad naval permitía a Gran Bretaña concentrar una fuerza absolutamente demoledora donde le diera la gana. Lo que pasó aquí no fue solo una batalla, fue una sinfonía de poder militar perfectamente coordinada. Y el director de orquesta, claro, era la Marina Real. Primer movimiento, transportar un ejército masivo. Segundo, bloquear el puerto, dejando a los franceses sin escapatoria ni refuerzos. Tercero, bombardear las defensas sin descanso. La captura final fue casi un trámite. Es que sin la Marina, nada de esto habría sido posible. Con el control total de los mares, Gran Bretaña pudo empezar a desmantelar el imperio colonial francés, de forma sistemática, pieza a pieza. Y este dominio naval llegó a su punto álgido en 1759. Un año tan espectacular que en Gran Bretaña lo llamaron el Annus Mirabilis, el año de los milagros o de las victorias. Fue una racha de éxitos, vamos, casi imposible de creer, que inclinó la balanza de la guerra a su favor en todos los frentes. Por ejemplo, en Norteamérica, la Marina transportó al ejército del general Gulf por el río San Lorenzo, lo que permitió un asalto audaz que terminó con la captura de Quebec. Con esa victoria, el poder francés en Canadá quedaba herido de muerte. Y mientras, a medio mundo de distancia, la historia se repetía en la India. De nuevo fue la Marina Real la que permitió a las fuerzas británicas bloquear y asediar Pondicherry, el principal bastión francés en el subcontinente, acabando con su influencia en la región. Y por si fuera poco, la Marina también permitió a Gran Bretaña hacerse con las riquísimas islas azucareras de los franceses, como Guadalupe, lo que fue un golpe económico tremendo para Francia. De hecho, y esto es increíble, los franceses valoraban tanto estas pequeñas islas que prefirieron ceder todo Canadá a cambio de recuperarlas.
Finalmente, el conflicto terminó de forma oficial con el Tratado de París de 1763, un acuerdo que literalmente cambió el mapa del mundo. El Tratado de París fue mucho más que el final de una guerra, fue la creación de un nuevo orden mundial. Francia, en la práctica, fue borrada del mapa de Norteamérica. Perdió Canadá y el Valle de Ohio, que pasaron a Gran Bretaña, y tuvo que ceder el enorme territorio de Luisiana a España. Gran Bretaña se convertía sin discusión en la mayor superpotencia colonial del planeta. Pero claro, una victoria tan aplastante tuvo un precio exorbitante. La deuda nacional británica casi se duplicó. Y para pagarla, el gobierno de Londres miró a sus colonias americanas y les impuso nuevos impuestos, como la famosa ley del timbre. El argumento británico era simple: hemos luchado esta guerra para defenderos, así que ahora toca que ayudéis a pagarla. Lo que no esperaban es que los colonos empezaran a verlo de una forma muy distinta. Y es que un diplomático francés, Charles Xavier, lo vio venir con una claridad alucinante. Dijo: libres de un vecino al que siempre temieron, descubrirán que ya no necesitan protección. Y esta es la gran ironía de toda esta historia. Al echar a los franceses de Norteamérica, Gran Bretaña, sin creerlo, había eliminado la principal razón por la que sus colonias americanas sentían que necesitaban la protección del Imperio británico. Y con esto llegamos a la pregunta final, a la gran paradoja. Al ganar un imperio mundial en 1763, ¿sembró Gran Bretaña las semillas de su propia derrota en 1776? La misma guerra que forjó el mayor imperio que el mundo había visto, también creó las grietas que tan solo una década después acabarían por romperlo.